Buenos días, casi buenas tardes. Gracias a CNIS por invitarnos a esta mesa de relevo generacional 3060. Mi nombre es Sonia Postigo, efectivamente soy vocal asesora de la Dirección General de la Función Pública y llevo parte del plan de captación de talento, que persigue captar aún más talento para la Administración General del Estado. Me acompañan en la mesa Gerardo Bustos Petrel, subdirector general de Información, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Concepción García Dieguez, que acaba de dar una magnífica ponencia, que he aprendido muchísimo y he pensado, Dios mío, ¿cómo supero yo lo bien que lo ha hecho esta mujer? O por lo menos lo igualo, no creo que lo pueda igualar. Conchi García Dieguez es directora de captación digital de Madrid Digital de la Comunidad de Madrid. A su derecha se sienta Sergio Tresguerres, del Ministerio de Economía y Agenda Digital, que trabaja en la unidad de blanqueo de capitales. Luego tenemos también aquí a mi izquierda a Isabel Macián García, interventora del Ayuntamiento de Canet de Berenguer. Bueno, teníamos una serie de preguntas sobre las que hablar. El otro día, buscando a ver qué podíamos hablar de esta mesa sobre el relevo generacional, busqué esta foto y me di cuenta de que no sé quién es la persona que recibe el testigo y quién es la que suelta el testigo de alguna manera. Pero bueno, tengo una serie de preguntas para hacer a los ponentes que están aquí sentados. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a ver si lo hago con suficiente agilidad. Os doy 1 minuto para cada uno para la primera pregunta. Tengo aquí un móvil que tiene un cronómetro y espero no tener que cortaros. Sé que no lo voy a tener que hacer porque todos funcionáis estupendamente bien. Bueno, la primera pregunta sería la siguiente. ¿Estamos de acuerdo en que la brecha generacional existe y es tan grande o más que entre las generaciones anteriores? Aunque siempre pensamos que nuestra brecha generacional iba a ser menor, la verdad es que yo creo que no. Entonces, bueno, voy a empezar a preguntarle a Conchi. Conchi, ya sé que estarás agotada de hablar, que acabas de terminar, pero estoy segura de que también tienes mucha carrerilla y que lo vas a hacer muy bien. Entonces, por favor, te cedo la palabra. Brecha generacional existe para mí en todas las organizaciones. Es lo natural. En el caso de la Administración Pública todavía es mayor. ¿Por qué? Pues porque llevamos sin contratar prácticamente desde el 2011. Y 3 flashes de esta brecha generacional. En el 2011 la gente veía la televisión, se comunicaba por email y las redes sociales eran Twitter y Facebook. Actualmente la gente ve Netflix, se comunica por WhatsApp y resulta que las redes populares son TikTok y Instagram. Segunda reflexión. Los viejóvenes estamos instalados en la cultura del esfuerzo y de la estabilidad y los jóvenes en la cultura de los valores y del cambio. Y la tercera, si lo que tenemos que afrontar conjuntamente es, por una parte, transferir conocimiento y aceptar la innovación, la tensión de la brecha se hace todavía mayor. Los viejóvenes nos preocupamos por mantener lo que creemos que da estabilidad a la Administración y los jóvenes quieren innovar con las ideas que traen con los años que tienen. 1 minuto, perfecto. O sea, increíble. Muchas gracias, de verdad. Esto me facilita muchísimo. Sergio, te toca a ti ahora a continuación. Voy a poner el crono. Vale. A ver, yo no sé cuál era la brecha generacional que había antes de entrar yo, pero sí que es cierto que como ha dicho Conchi, yo lo que he apreciado es como una especie de valle a la hora de analizar los sesgos de edad que hay dentro de la Administración. Obviamente, ahora mismo no sé cuál es el dato concreto, pero que creo que la edad media del personal de la Administración supera los 50, no sé si estaba en los 54 o 55. Luego hay un gran valle en el que no hay gente, entre menos de 45, entre, no sé, 35 o 45 años, sí que hay como una especie de valle, y luego ahora en los últimos años sí que se han incorporado nuevas promociones. Entonces sí que se tiene la sensación de que hay un gran gap, sobre todo en lo relativo a una cosa que hablaremos después, ¿no? Que es la transmisión del conocimiento, ¿no? Yo tengo una compañera de la que he aprendido muchísimo, que está a punto de jubilarse,
y yo siempre le digo, Geluca, no te jubiles, que me faltan todavía 10 años a tu lado, ¿no? Y esos 10 años seguramente sean los de la generación anterior, y me estoy pasando ya 19 segundos. Entonces, sí, hay un gran gap generacional y sobre todo, y en colación a lo que decía Conchi, sobre todo yo lo veo en los términos de la estabilidad. Creo que a la gente joven cada vez le cuesta más quedarse en un sitio, Sí. cada vez tiene más ansias de subir constantemente, de cambiar constantemente, porque sí, y creo que es algo que deberíamos copiar. Sergio, yo creo que Isabel puede hablarnos de este tema a continuación, Sí. o sea, porque Isabel trabaja en un ayuntamiento de Canet de Mar, es evidentemente muy joven. Cuéntanos. Pues sí, a ver, yo considero igual que todos lo hemos hablado, la brecha generacional existe, ¿no? Y además no solamente nos tenemos que quedar con que existe, sino que la tenemos que afrontar, ¿no? El relevo lo tenemos ahí y no es algo que nos vaya a venir de imprevisto. Y en cuanto a los jóvenes, ¿no? A los nuevos que entramos, en mi caso, pues por ejemplo en la administración local, en los ayuntamientos, lo que me gustaría es que yo creo que todos tenemos claro, independientemente de pues, los que ya llevan una experiencia acumulada y los que entramos, que ya no vemos otra cosa que no sea una administración, ya no digo moderna, más digital. Pero vamos a intentar que los jóvenes cuando entren sientan que si entran a lo público, realmente sepan que van a poder desarrollar su carrera profesional innovando, ¿no? y captar ese talento que comentaba, esas políticas de captación de talento que a veces cuando los jóvenes pensamos en la administración como algo pues, bueno, que va un poco más a ralentí, pues que no, que realmente las administraciones públicas consigan ser lo suficientemente atractivas para ese talento que tienen los jóvenes de querer incorporarse. Claro, es que en los siguientes años se van a incorporar 33.000 nuevas personas. Gerardo, dime, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, afortunadamente, ¿no? Sí. Y digo por una cosa porque no es que hay brecha generacional, la hay siempre y además se enriquece. El problema ahora más bien es que hay un cierto déficit de brecha generacional, porque, por ejemplo, en entorno AGE, creo recordar que era aproximadamente el 2%, solo el 2% del personal AGE, según cómo se miden estructuras y tal, pero vamos, aproximadamente es el 2% que tiene menos de 30 años. Es una burrada, pero ¿por qué? Porque falta esa aportación de esa vea joven y ocurre en muchas unidades, ¿no? que falta ese elemento, ese aire joven. Yo digo que la brecha generacional existe y es positiva y además, en este caso, está más agrandada por las nuevas tecnologías que han generado unos nuevos usos, costumbres que han calado mucho más en la gente joven. Yo, a modo de ejemplo, esto del deseo de inmediatez y tal, y no nos olvidemos que la sociedad a la que servimos tiene ese componente en una proporción mucho más amplia de juventud y buscan esa inmediatez en nuestra respuesta. Sí. Muchas gracias. Vamos a ver. Ahora voy a hacer una pregunta a Sergio e Isabel. Haz las cuentas. ¿Ves? Es que esto nos pasa a los que somos de otra generación, que de repente el móvil nos salta. ¿Qué vamos a hacer? Por eso necesitamos un relevo generacional y por eso es tan importante que hablemos entre nosotros, ¿no? Entonces, yo quería preguntar a Isabel y a Sergio, tal vez primero a Isabel, ¿con quién se encuentra alguien nuevo que llega recién aprobado una posición, hecho un proceso selectivo, un curso selectivo? ¿Con qué os llega? O sea, llegáis a un sitio y... Pues entras a un sitio y llegas con mucha ilusión, ¿vale? Yo creo que haces un proceso de selección, las oposiciones, yo creo que la administración pública son exigentes, lo que decíamos, ¿no? La idea de captación de talento por esa parte creo que sí, hay que exigir, la gente que llega preparada, pero también es verdad que hay que hacer esa labor un poco de que cuando se llega la persona nueva, pues tiene unos conocimientos teóricos seguro que muy buenos, pero no se lo sabe todo y desde luego le falta la parte práctica. Y yo cuando llegué, y en mi caso pues cuando llegué a un ayuntamiento y me presentaron a mucha gente, de hecho muchas caras y sentí una doble sensación, ¿no? Por una parte estoy en una organización grande, quiero sentirme parte de ella, hay muchos recursos, pero por otra parte ese primer día lo voy a recordar que es de que, bueno, pues nada, tu puesto, tu mesa, tu silla, todos estos expedientes son para ti. Y, ostras, pues me sentí un poco sola, ¿no? Dije, ¿qué hago yo ahora con todo esto, no? Pues bueno, a ver, por una parte tiene que ser lo normal, eso no viene en el manual, pero
pero tienes que, al final, tener esa capacidad, ¿no? Esa nueva cultura organizativa de hablar con los compañeros, de que normalizar esa situación y bueno, que la administración se normalice y, además, que la incorporación de una persona nueva no sea un obstáculo, digamos, o una ruptura, ni tampoco traumático, sino una continuidad, porque al fin y al cabo trabajamos en las administraciones, prestamos los servicios públicos y que eso no suponga una merma en la prestación de los mismos. Pero, pues eso, acompañar, ¿no? en esa situación. Claro, a mí hay una cosa que me ha gustado, que me dice, nunca te lo sabes todo, afortunadamente. O sea, lo bueno de la administración es que te permite seguir aprendiendo a lo largo de la vida y te permite seguir teniendo una vida muy interesante en cuanto a conocimiento y aprender. Y además te digo una cosa, Isabel, yo llevo muchos años, yo estoy entre medias de 30 y 60 y afortunadamente no me lo sé todo, porque yo siempre que llego me gusta aprender cosas nuevas. Claro. Gracias. Sergio, dime. Pues mira, a colación de no saberlo todo, pero intentarlo. O sea, lo que se encuentra uno cuando entra en la administración es un ferrocarril en marcha, al final. La administración es la empresa más grande, con más peso, con más personal y más importante que hay en España. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que durante el año y medio, casi 2 años que tuvimos gobierno en funciones, y esto no es una proclama anárquica, España creció más que en los 5 años anteriores, ¿no? Lo que quiero decir es que entras en un ferrocarril que ya está en marcha, ¿no? Y precisamente España creció con una buena administración porque se habían generado previamente una serie de inercias. Las inercias pueden ser buenas o malas, pero tú tienes que incorporarte a ese ferrocarril. Entonces te sueltan así en una unidad que ya funcionando 20 años de la misma manera y de repente te dicen, bueno, pues aquí estás tú, ¿no? Entonces, yo en ese sentido sí que he tenido una experiencia muy positiva porque mi jefe hizo algo muy bueno conmigo y es que me puso a trabajar desde abajo. Es decir, nosotros en materia de prevención de blanqueo de capitales pues tenemos una parte, digamos, muy glamurosa de negociar normas en la Unión Europea, con la OCDE y demás, y luego tenemos otra parte que consiste básicamente en expedientes de movimiento efectivo en frontera, ¿no? Que, bueno, pues típica persona que lleva más de 10.000 euros en la maleta y le pillan. Y son expedientes que son muy curiosos porque la gente básicamente te llama para insultarte y para pedirte que le devuelvas su dinero. Entonces mi jefe me puso desde el principio a tratar esos expedientes desde abajo para que me curtiese, para que supiese cómo funcionaba la subdirección. Y yo pensaba, me está castigando, porque esto me está puteando muchísimo. Todos los días me llamaban para insultarme. Y es un hecho. Pero eso me curtió. Eso me curtió, no en el sentido de saber asumir las críticas, sino en el sentido de saber cómo funcionan los expedientes desde abajo, saber lo que sienten las personas que tienen que tratar desde el primer día de cara al público, saber lo que siente el secretario, el administrativo, el de gestión, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y creo que es muy bonito no conocerlo todo, porque nunca se puede conocer todo, pero sí tratar dentro de esa inercia, de meter a la gente desde abajo para que conozca el porqué de esa inercia y para que sepa cómo seguir dándole impulso al movimiento de ese ferrocarril que es la administración. Muchas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que definir la administración como un ferrocarril que está permanentemente en marcha es una fantástica definición y creo que es muy interesante, efectivamente. No la parte del insulto, sino la parte de empezar desde abajo y saber lo que haces. La parte del insulto hubiera sido mejor que te la hubieras ahorrado, porque eso yo creo que no aporta nada, pero bueno. Bueno, aporta conocimiento y aporta un poco de escama, ¿no?, en la piel, que eso nunca viene mal, ¿no? Empezar a crear escamas nunca viene mal. Vamos a ver. Dicho esto, hemos hablado de que os encontrasteis al llegar. Entonces, mi siguiente pregunta es ¿cómo acoger a una persona que llega nueva a la administración? ¿Creéis que hay que hacer protocolos de acogida? ¿Habría que hacer unas directrices estandarizadas, algo más flexible? Y, sobre todo, ¿tenemos el tiempo y la paciencia para ocuparnos de las personas que llegan nuevas? ¿Somos capaces de parar y decir, me voy a encargar de esta persona que llega nueva porque me va a dar muchos réditos enseñar a las personas a trabajar y que no estén a matacaballo y sin saber un poco qué hacen? Entonces, bueno, Isabel, dime.
Sí, yo creo que sí que habríamos de plantearnos hacer planes de acogida. No sé hasta qué punto de hacer un documento formal, ¿no?, en las administraciones públicas de ese momento en el que llegas a la organización, pero sí que considero que es necesario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo que no sea en los usos y las costumbres, ¿no?, de caer en un sitio y que realmente pues, es una persona generosa que te va a hacer ese traspaso de conocimientos, que sea un sentir dentro de la organización y que ese documento aporte valor añadido a la organización. Al fin y al cabo estamos hablando de una nueva cultura de las administraciones públicas y yo oigo mucho pues, el trabajo en equipo, oigo la comunicación interna dentro de la organización, también pasar de una administración más vertical a más horizontal, transversal. Si esos valores los entendemos dentro de cada una de las organizaciones, las ponemos en un plan, en un documento y sabemos que es importante que las personas que se incorporan los sientan como tal y que se sientan desde el primer momento parte de ese equipo de trabajo, realmente es como se lo van a creer, porque es lo que comentabas, ¿no? Voy a tener tiempo, ¿no?, para dedicarle, tengo mucho trabajo y hoy viene la persona y a ver para formarla. Pues que no se entienda que es un tiempo perdido o dedicarle un rato, ¿no? Es un tiempo invertido. Al final, lo que decíamos, eso va a dar lugar a una continuidad dentro de la organización y a creernos esos valores. Entonces, sí que lo creo, porque además, en mi caso, también he tenido la suerte de contar con un tutor, ¿no?, cuando yo empecé y lo agradeceré siempre, de que no lo que decíamos, ¿no?, lo de saberlo todo, pero pues la parte de las habilidades, la parte de las destrezas, decirme esto es muy importante, ¿no? Primero llega, observa y así será como luego tú también puedes generar propuestas y mejorar la organización. También el tema de la resolución de conflictos dentro de las organizaciones. Entonces sí, creo que es importante realizar esa labor de los planes de acogida o de bienvenida a los nuevos que entramos. Claro, yo creo que aquí muchas veces nos perdemos aquello que nos han explicado tantas veces, la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Es importante que la gente tenga una buena acogida, sepa lo que hacer. Sergio, cuéntame. Yo, sobre la creación o no de un documento, de unas instrucciones, órdenes de servicio, lo que sea, no sé si sería positivo o no. Entiendo que todo lo que aporte valor añadido sí lo es, pero también me lleva a imaginar un poco, no sé si habéis visto la serie de Office, cuando el jefe de recursos humanos para cada conflicto o para cada problema tiene un manual así y se dedica a leérselo a Michael Scott, al jefe, que está siempre metiéndose en problemas, y le dice, ¿qué has hecho hoy? Esto, pues te voy a leer lo que viene en el manual, ¿no? Entonces, más allá de tener normas o estándares, creo que se trata de crear una nueva cultura administrativa, que ya se está gestando, obviamente, ¿no? Hemos pasado de la administración weberiana a muchos caminos hasta el concepto de nueva gestión pública, gobernanza y demás, ¿no? Y dentro de esa transparencia, de esa ética pública, de estos nuevos conceptos, también tendríamos que ir incorporando lo que ya se ha comentado, ¿no? El tema del mentoring, del coaching, de ir incorporando a la gente dentro de las administraciones. Creo que sería muy positivo, y hablo por mi experiencia, mantener ese primer acercamiento a través de los cursos selectivos. Porque en los cursos selectivos hay muchas veces que viene gente a hablarte de cómo funciona la ley de contratos, que está muy bien, pero eso ya te lo sabes, y viene mucha otra gente, en mi caso vino Gerardo, a hablarte un poco de, más allá de la administración, de la carrera administrativa, ¿no? De cómo gestionar tu carrera, de cómo gestionar tu entrada en la administración, de cómo gestionar equipos, de cómo relacionarte con la gente, y eso no lo aprendes en la oposición. Y yo lo aprendí en el curso selectivo. O sea, la primera toma de contacto donde me enseñaron por primera vez a cómo tomar decisiones, decisiones de equipo o individuales, qué ofertas aceptar, cuáles rechazar, cómo valorarlas. Eso yo lo aprendí en el curso selectivo. Y yo lo aprendí con gente que simplemente venía a contar su película, por decirlo de aquella manera. Y a mí eran las charlas que más me gustaban. La de yo he cometido estos errores en mi carrera, yo he cometido estos aciertos y aquí es donde estoy. Yo tomé estas decisiones cuando tenía tu edad, me fue bien, me fue mal. A mí en ese sentido
fue lo que más me aportó y es algo que he puesto en práctica, ¿no? Y volviendo sobre la inmediatez, ¿no? La administración, desgraciadamente, está como está, hay muchos puestos libres y lo que nos decía todo el mundo, por ejemplo, que es algo que no aprendes, y eso para mí sí que es transmisión de conocimiento, es lo de no tengas prisa, ¿no? Asiéntate, aprende, construye un equipo, construye relaciones humanas y profesionales y luego ya decides. Y a mí eso me sirvió porque nosotros, en nuestro caso, para un TAC es relativamente fácil moverse y yo tengo muchos compañeros que enseguida les vienen con la oferta del 30 y dicen, me da igual donde sea, que el equipo que sea o lo bien que me estén tratando aquí. Y en mi caso yo sí que he entrado con esa vocación de quedarme en un sitio durante mucho tiempo, sobre todo porque me tratan muy bien y estoy muy contento, ¿no? Pero es algo que he aprendido a través de esa transmisión de conocimiento que se produjo en el curso selectivo. Claro. Eso por un lado. Y luego, por otro, obviamente, a nivel, digamos, individual o más interno, una vez has intentado cambiar ese chip, has intentado crear un nuevo concepto o un nuevo valor de cultura administrativa, obviamente esos nuevos valores, esa nueva cultura debería ejercerse a diario dentro de la administración y dentro de cada equipo y dentro de cada unidad, y que cuando entres en un sitio te vuelvan a repetir lo mismo, ¿no? Como una especie de gota malaya, y te vuelvan a contar lo mismo y te explican sobre todo quién eres, qué se espera de ti y cuál se espera que sea un poco tu carrera o tus competencias o tu movimiento dentro de esa unidad, dentro de esa subdirección, dentro de ese ayuntamiento, dentro de donde sea, ¿no? Llegar y que te digan, este es tu punto de partida, esto es lo que esperamos de ti y hasta aquí es a donde queremos que llegues, ¿no? Y eso yo creo que se empieza desde los cursos selectivos, dando la chapa, hasta el día a día, una vez asimilado dentro del funcionamiento diario de cada unidad o de cada ayuntamiento. Sí, vamos a ver, está claro que la transmisión de conocimiento es básica, es importantísima. Lo malo es que encima llevamos 2 años en donde no hay máquina de café o no podemos acercarnos todos a la máquina de café o directamente no nos vemos las caras, que es muy incómodo con la mascarilla, o ha habido turnos de trabajo. Entonces yo creo que hemos perdido un poquito la relación con nuestros pares y con nuestras personas que están por encima, ¿no? Gerardo. Sí, voy a empezar contando una anécdota de empresa privada. Me ocurrió hace poco, una persona de 27 años, su segundo trabajo, es psicóloga metida en el entorno de recursos humanos, ¿no? Y la ficha McKinsey, que es una multinacional, no tenía un especial expediente ni nada, que decir, bueno, había habido la progresión del trabajo anterior y primero práctica, luego trabajo anterior. Y lo primero que le llega, aparte de una conversación donde le han contado su trabajo y tal, le mandan a casa un cajón, una caja grande y tal, que me dio mucha envidia. No es hija mía, pero bueno, es una persona cercana. Y la abre y era pues un fabuloso portátil y un fabuloso móvil, es decir, las herramientas de trabajo y una hojita de instrucciones del poco la cultura corporativa de la empresa, de cómo funcionaba, las costumbres más así y tal. Y ya me dijo que digamos, su trabajo concreto se lo habían explicado y tal, ¿no? Y dije, joder, qué envidia, ¿no? Porque esto es algo que echar de menos, te van a dar un ordenador en la administración, ¿no? A veces te lo dan y a veces te lo tiran, pero lo vas a tener, ¿no? Está claro. Quiero decir, son muy importantes las formas, los comportamientos, el cómo motivar y enganchar de primer momento, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo no sé si escritos o no escritos. Yo soy amigo de lo escrito, no es que haya que firmarlo 20 veces, pero lo escrito se recuerda. Como yo ya la memoria me empieza a fallar y tal, está escrito. Y cuando hablamos de trasvasar conocimiento, pues está muy bien que el siguiente que se encargue, por ejemplo, cuando te hayas jubilado, diga, bueno, antes se hacía así, lo vamos a modificar, pero tienes un punto de partida. O sea, el que haya una especie de costumbres, de protocolo, de normas apuntadas de cómo tratar al nuevo. Y hay 2 tipos de nuevos. Uno es alguien que lleva nuevo a una unidad y ha estado en otros sitios, o incluso alguien que se le han fichado persiguiéndole, con lo cual se le ha explicado muy bien qué se busca de él. Y luego el caso, digamos, que es un poco quizá el que nos estamos refiriendo, el más sensible, que es cuando es el primer trabajo, el nuevo ingreso y tal, que yo creo que hay que cuidarlo expresamente y probablemente haya que tener incluso a lo mejor alguien especializado en la unidad, digo especializado como costumbre, porque hay gente más amable, más empática y tal, decir, bueno, tú te encargas un poco de presentarlo a todo el mundo, ¿no? Hablamos de unidades que no sean más de 80 personas, o sea,
Y dentro de eso, pues probablemente hay microunidades de 30 o 40 a los que sí que habría que presentarse, ¿no? Quiero decir, esto es adaptarse en cualquier circunstancia como son sus peculiaridades, ¿no? Y luego es explicarle muy bien, y aquí me encanta, puedo decir que me ha pisado, puedo decir que coincidimos con Sergio, ¿no? Porque me parece que es muy claro, o sea, que es muy importante tener muy claro, decir, cuál es mi trabajo aquí, qué se espera de mí y qué proyección tengo yo aquí, ¿no? Porque en esto las administraciones tampoco somos muy hábiles, ¿no? Porque somos coactivos para mantener la permanencia. Es decir, usted llega aquí y me estoy refiriendo al tema AGE, supongo que hay otras reglas en el entorno local y más o menos probablemente con el mismo corsé, que es en sentido coactivo. Yo cuento el caso de la AGE, durante 2 años no te puedes mover del sitio donde estás, salvo que sea por adscripción provisional, por vías tipo de libre designación, es decir, vías muy reducidas, muy pequeñas. Es decir, se usa la coacción de decir aquí 2 años sin moverte, ¿no? Cuando lo lógico es que no te muevas porque te han explicado una proyección que te resulta amable, lo tienes claro y dices, ah, bien, pues está en mi posible proyección, y que hubiera además, digamos, unos incentivos, ¿no? Porque esto de que usamos de decir, a ver, se gana tanto según el complemento de destino, este y el otro. Y encima una cosa que hay con posibilidad de moverla, que es la productividad, dice, no, a los 24 tantos, a los 26 tantos, con lo cual tampoco, bueno, a veces puede haber gratificaciones más o menos, depende de los sitios, unos más y otros menos, ¿no? Pero que no existe tampoco esa herramienta de decir, bueno, es que según van mejorando, sí que tengas que irte a un 30 a los 3 días, o a los 4, o a los 5, o a los 10 años, cuando sea, mejora tu sueldo, y no solo por los trienios, que ya sabéis que son grandísimas cantidades, ¿no? Y entonces, ese tipo de mecanismos es el que usaría la permanencia. Pues yo veo en el caso de Sergio, digo, cuando el otro día estábamos preparando y me lo contó, dije, ¡jue! Es magnífico. Lo han planteado como si fuera a quedarse durante un tiempo dando por seguro, porque esa inversión de que empiezas por abajo y te preparas y tal, es dando por contado que va a haber una progresión. O sea, espero que te lo planteen de forma atractiva como para que de verdad esa inversión que han hecho en ti, de prepárate de todo, sea rentable, ¿no? Pero vamos, creo que sí que tiene que haber una norma de uso y tener muy claro cuál es tu quehacer ahí y tu proyección, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Isabel. Perdón, Conchi. Para analizar estas preguntas me vais a permitir que tome un poquito de distancia. En los próximos 10 años vamos a tener que sustituir al 50% de los profesionales públicos y no nos podemos permitir que esto impacte al servicio público. Con lo cual, antes de recibir, hay que preparar. Y hay que preparar, como decía en la charla de antes, primero definiendo el mapa de los puestos de trabajo que requiere la Administración que va a realizar la incorporación. Segundo, difundiendo en la sociedad el valor de la función pública, de forma que podamos captar de verdad a los mejores. En ese sentido, los procesos selectivos también, en mi opinión, tendrán que cambiar. La tercera cosa es que tendremos que planificar esa incorporación. Yo no sé si un manual escrito, no escrito, pero por lo menos guías de transmisión de valores como que la persona que llega tiene que sentir internamente la motivación intrínseca de la vocación del servicio público, el servir al ciudadano. Todos los que acogen y el que llega tienen que sentir que el conocimiento que tiene valor es el que se comparte, no el que se guarda para uno mismo. Al equipo de acogida, de alguna manera, tiene que tener en cuenta que tiene que hacer un ejercicio de reflexión, de tirar lo que no vale y transmitir lo que vale. Totalmente. Y la persona nueva que se incorpora tiene que sentir que se va a respetar su iniciativa y se le va a escuchar y que lo que dice puede tener un espacio en ese nuevo equipo que se va a conformar. Si hablamos del conocimiento que vamos a transmitir, también hay que prepararlo, porque no somos capaces de transmitir el 100% del conocimiento que está en las cabezas de las personas. Con lo cual, aprovechemos esto para tratar de filtrar lo que no vale y centrarnos en lo que es imprescindible transmitir, documentándolo y catalogando de una forma que sea accesible para estas personas nuevas y para las siguientes. Y con toda esta preparación ya entremos en acoger a la persona de máximo talento que hemos captado para la organización.
Entiendo que tenemos que hacer un plan personalizado de incorporación a la organización. De alguna manera, medir si la persona que se incorpora es una incorporación cualitativa o cuantitativa. ¿A qué me refiero? Si es cualitativa, va a estar inmersa en un grupo de trabajo, con lo cual va a estar muy acompañada. Pero si es cualitativa, está sustituyendo a una persona que se va a ir, con lo cual el esfuerzo que hay que hacer por transmitir e incorporar, a mi modo de ver, es mayor. En ese plan personalizado creo que es importante dejar claros los objetivos que se van a compartir con esa incorporación. ¿Qué se espera de esa persona y qué es lo que espera la persona? En ese sentido también sería bueno identificar qué indicadores van a ser los que se van a medir entre el equipo de acogida y la persona que se incorpora para ver cómo está yendo esta incorporación. También las actividades y los plazos en los que se está haciendo esto. Para hacer este plan, ¿con qué recursos contamos? En mi opinión, contamos con el recurso del expertise. Por una parte, podemos aprovechar las personas que van a ser sustituidas para que hagan funciones de coaching con la persona que reciben. También aprovechar a los eméritos. ¿Por qué no volvemos a incorporar a personas que ya están jubiladas y que fueron los mejores de sus generaciones para colaborar en esta parte? Puede también tener mucho sentido el montar equipos diversos, tanto para hacer proyectos como para áreas estructurales, donde esa diversidad les anime a contemplar y respetar a todos los demás. Focus group y jornadas donde se les ilumine o se les ilustre en puntos fuertes. Y lo que os decía, el catálogo de contenidos que necesitamos transmitir. Todo esto, en mi opinión, tiene que llevarse con un liderazgo claro y fuerte, y que ese líder, de alguna manera, se comprometa con el incorporado o con el que se va a incorporar para ir atendiendo a este proceso, que es un proceso de acompañamiento de personas hacia las personas. Por último, la pregunta, ¿tenemos tiempo? Pues tenemos que buscar ese tiempo, porque es que es nuestra necesidad y nuestra responsabilidad acoger a todas estas personas para que no se rompa el servicio público. Pues la verdad es que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho los cuatro. Y desde luego el acompañamiento es básico, pero ahora, si me permitís, le voy a dar un poco una vuelta al punto de vista, ¿no? Sabemos que cuando llega alguien nuevo a una organización, sea de recién ingreso o sea de que viene de un destino y se cambia de destino, se produce unas ondas dentro de un equipo, todo el mundo cambia, ¿no? De repente el nuevo es el foco de atención, como va a llegar el nuevo, la nueva, mira y tal, aquí se sienta el nuevo, la nueva, no sé qué. Habitualmente el nuevo, la nueva llega un día y ese día le presentan a 80 personas y al día siguiente vuelve a trabajar y no se acuerda de nadie. No sé, me han presentado un montón de gente, no sé quién es nadie, de hecho no me acuerdo ni en qué planta trabajo. Pero bueno, estamos pensando en muchas cosas para acoger a los nuevos, pero mi pregunta para Gerardo y para Isabel es la siguiente. ¿Estamos preparados los que estamos dentro para el feedback que nos van a dar los que entran nuevos? Es decir, ¿hasta qué punto asumimos lo que nos cuentan y vamos modernizando la administración? Es decir, no solamente os vamos a transmitir mucho conocimiento, os vamos a acoger, os vamos a tratar muy bien, vamos a intentar que esto vaya sobre ruedas y que funcione, sino que la pregunta ahora, en este caso, es ¿asumimos y asimilamos nuevas ideas? Gerardo. Bueno, esto enlaza un poco con lo que comenté antes. A ver, cuando entra alguien joven, esto primero se le hace una feria ahora porque realmente es una cosa que ocurre bastante poco frecuente en los últimos años, ¿no? Pero, bueno, fuera de la broma, es muy importante, es un gran revulsivo, ¿no? Y es muy importante lo que plantea Sonia, porque no se trata solo de transmitir conocimiento, se trata de saber escuchar, es decir, de incorporar esas nuevas generaciones y lo que yo implica, comentaba antes, entre otras cosas, la idea esta de instantaneidad, que no deja de ser incorporar una franja enorme de la sociedad o un estamento, una parte enorme de la sociedad o significativa de la sociedad, que son los nuevos jóvenes que están enfrente y a los que servimos, ¿no? Entonces es muy importante en ese sentido. Y luego creo que a veces lo que se comete mucho es un cierto paternalismo de decir, ven que te enseñe, ¿no? Entonces, y encima la idea, yo se lo he visto más de una vez, es esto se hace así. Y yo creo que no, que lo importante es decirle, esto lo estamos haciendo así y ahora a partir de aquí saca tus conclusiones, porque lo que es importante no es que se siga haciendo todo igual, ¿no? Sino que sepan
los que se incorporan, y esto es la transmisión de conocimiento entre generaciones, sepan cómo se está haciendo para que lo traduzcan a lo que están esperando las nuevas generaciones de la sociedad, es decir, lo traduzcan a los nuevos planteamientos. No es seguir haciendo exactamente lo mismo y él siempre se ha hecho así, tal y tal. Efectivamente, así se ha hecho. Ahora saca tus conclusiones de cómo lo harías tú, ¿no? Y eso es ir cambiando y adaptando la administración pública. Eso es no perder los conocimientos de antes, porque se trata de incorporarlos adaptados, traducidos a la nueva generación, ¿no? Conchi, ¿a ti qué te parece? En este sentido, el incorporar estos conocimientos nuevos Sí. de forma efectiva, yo no encuentro una receta mágica para hacerlo, pero sí dos facilitadores que tienen que estar integrados en el equipo que va a hacer ese relevo. Los dos facilitadores, por una parte, son que debemos aceptar de facto la diversidad de las personas, de diferentes puntos de vista de estas personas. Y lo segundo es generar espacios dedicados a ese intercambio de opiniones y ese acercamiento en los puntos en los que estamos cerca, sin ignorar los puntos en los que estamos lejos. Si esto se impulsa desde un liderazgo fuerte, sí, con una recepción desde el equipo en red que se está haciendo esto y con una seguridad de la persona que se incorpora en que va a ser escuchada y teniendo en cuenta, podremos entre todos valorar la transmisión de conocimiento mutuo, porque podemos aprender unos de los unos y los otros de los otros. Bueno, me avisan de que quedan 5 minutos, pero bueno, no vamos mal de tiempo, nos hemos ajustado nosotros bastante bien de tiempo. La última pregunta, ¿vale? ¿Qué estrategia se puede seguir para que el conocimiento de las nuevas generaciones de empleados y empleadas públicas permeen de alguna manera en la forma de trabajar? A ver, Gerardo. Pues yo la palabra clave aquí diría generosidad. Yo creo que mi generación, por decirlo de una manera así, espero que mis compañeros, mis coetáneos, los de más o menos mi edad, no me peguen al salir. Creo que estamos como un poco agarrados como una lapa. O sea, como además ha habido, es una generación numerosa, mientras que luego ha habido un bache de incorporaciones y tal. Y creo que tenemos que ir cediendo de verdad ese testigo que nos has puesto en la diapo al principio, ¿no? Creo que consiste en realmente ir transmitiendo no solo conocimientos, sino responsabilidades, ir dejándolo, ir pasando a un segundo plano de verdad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que recibimos digamos, esos conocimientos, esa manera de ser, hay que ser muy generosos al transmitir lo nuestro, como he comentado antes, para que saquen sus conclusiones y para que realmente vayan asumiendo responsabilidades y haciéndolo. Y eso es un poco, ese es el relevo generacional, bien, como hay que hacerlo, ¿no? Es decir, realmente pasando el testigo, ¿no? Dice mi continuidad total y que siga haciendo lo mismo, ¿no? Muchísima generosidad. Sí, Isabel. Pues sí, yo también. A mí creo que lo importante es eso, encontrar cuando vas a un puesto, ¿no?, en el que hay un relevo, ese traspaso de conocimientos, y la figura del mentor creo que es fundamental, ¿no? Esa labor de acompañamiento, de acogimiento, de que te vaya traspasando los conocimientos, también me parece muy importante, ¿no? Es el de traspasar, pues hacer primeramente un filtro y traspasar lo que no se ve, ¿no? Las destrezas, las habilidades. Creo que eso es lo que echamos de menos a veces, ¿no? Cuando llegas de nuevas. Y bueno, pues en ese traspaso es muy importante la labor de acompañamiento, precisamente lo que estabas diciendo, Gerardo, que luego ya se nos dé voz, ¿no? Que digas, bueno, esto es lo que te vas a encontrar, pero no tiene por qué quedarse igual. Al contrario, vale, yo te digo lo que sé, pero ahora ya es tu turno y empieza. Pues bueno. Pues ahora es el turno de Sergio. Sergio, dime, y cierra Conchi, ¿vale? Creo que se trata, resumiendo brevemente, de buscar un punto intermedio, de que, simplemente de que unos se formen sinergias donde exista un punto de encuentro en el que ambas partes se encuentren cómodas. Resumiendo y recordando la anterior, creo que debería ser antes de incorporarse, como ya hemos dicho, a través de un primer acercamiento con charlas, cursos selectivos y demás, durante
ya sea con instrucciones, con órdenes de servicio, pero sí implementando una nueva cultura administrativa. Y después, decía Gerardo antes que no sé si le quedaban 5 años para jubilarse o algo así, no le voy a extender la edad de jubilación, pero sí que es cierto que Isabel ha comentado una cosa que me parece interesante, que es la de recuperar, no obligar forzosamente a que se reincorporen, pero sí que recurrentemente contar con estas personas para que dentro de las cosas buenas y malas que nosotros tenemos, nos dejen implementar más las buenas y de vez en cuando vengan a recordarnos cuáles son las malas que debemos evitar. A ver, cuando yo era joven siempre se decía la experiencia es un grado, pero también se decía juventud divino tesoro. Vamos a ver si conseguimos mezclar esto un poco y que nos salga estupendamente. Conchi. Pues suscribo todo lo que han dicho mis compañeros a este respecto y pongo foco en también lo que adelantaba Gerardo, que a la transferencia del conocimiento hay que acompañar con esa transferencia de responsabilidad sin que nos hayamos ido, de forma que podamos arropar en un momento dado. Y con esa asunción de responsabilidad, el servicio público estará garantizado. Bueno, muchísimas gracias a los 4 ponentes, gracias a los que nos habéis escuchado. Como dice Gerardo, espero que no me maten cuando llegue el lunes a trabajar. Yo creo que no nos van a matar a ninguno, simplemente es posible que este tipo de mesas redondas sirvan para hacer una reflexión en profundidad sobre dónde estamos, quién viene, a dónde vamos, qué queremos. Y bueno, pues con esto doy cierre a esta mesa. Creo que hemos ido bien de tiempo y una vez más agradeciéndoos a los 4 ponentes, a las personas que estáis en la sala y a las que nos vais a escuchar. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Muchas gracias.